Miqueas capítulo 6, verso 8. También habrás visto que los hermanos esta mañana, algunos repetían un poco lo que otro compartía, porque cuando uno comparte algo que está viviendo, ¿no? Hace unos días escuchaba a un predicador que es últimamente famoso en España y decía que a veces cuando él predica y da la información que Dios le ha puesto en su corazón para dar, pero es información de la Biblia, una predicación basada en una información, la predica de una manera, pero cuando predica algo que está viviendo y que está sintiendo y que le está doliendo, que eso se predica de otra manera, ¿no? Y cuando habrás visto también, lo habrás sentido, cuando los hermanos comparten de algo que uno está viviendo y está sufriendo y le está doliendo, eso se comparte con otra pasión o con otra manera diferente, no solo dar versículos, sino que se nota cuando uno está viviendo algo, ¿no? Miqueas capítulo 6, verso 8, dice: "Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, ¿y qué pide Jehová de ti? Y como si fuera poco, dice, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios". Una parte de la humildad tiene que ver con humillarnos delante de Dios. Y encima el verso dice: te ha declarado lo que es bueno. O sea que esto es bueno para mi vida. Es bueno aprender a hacer justicia, no mi justicia, la justicia de Dios, a amar misericordia, a aprender a tener misericordia antes que juicio. Y esta última, como que la parte de humillarnos delante de Dios, si uno tuviera que elegir entre las tres, la pondría siempre la última. La última parte es humillarnos, ¿no? Porque siempre la parte de humillarnos nos cuesta mucho, ¿no? Desde que uno es pequeñito, si miras a un bebé o un niño pequeño, dice siempre, no, yo puedo, ¿no? Es un moco así, pero dice, aparte de empezar a decir no y sí y tal, de las primeras cosas que dice es, yo puedo, ¿no? Yo puedo subirme, yo puedo bajar, yo puedo comer, yo puedo. Luego come todo su cuerpo menos él, luego se cae, pero siempre está implícito el yo puedo. Y el humillarnos delante de Dios nos lleva a dejar el yo puedo para que Él haga. Y esto no se consigue de un día para otro, sino consigue en un proceso de toda la vida. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte delante de Dios. Y yo veo como Dios de tiempo en tiempo nos lleva a humillarnos delante de Él, no como para aplastarnos, no como en esa idea, sino, como decía un poco Benito, para llevarnos a la humildad, a depender de Él. La humildad debería ser también depender de Él, ¿no? Aprender a dejar y aprender a reconocer lo que dice en Juan capítulo 15, verso 5, alejados de mí nada podéis hacer, ¿no? Todo hombre se siente poderoso, se siente capaz de hacer cosas, de hacer muchas cosas, hasta que un día se da cuenta de que apartados de Dios nada podemos hacer. Eso no se consigue, como te digo, de la noche a la mañana, eso es un proceso en el que va pasando, ¿no? Cuando nos humillamos voluntariamente es diferente que cuando Dios tiene que venir a humillarnos. Y aquí dice el verso, hacer justicia, amar misericordia y tener la actitud de humillarnos delante de Dios. No de que Dios provoque una situación que nos humilla. Sería mucho mejor humillarnos delante de Dios que Dios tuviese que utilizar una situación para provocar una humillación delante de nosotros y a partir de ahí aprender la humildad. Pero como siempre está el camino corto y está el camino largo y elegimos el tortuoso y el difícil muchas veces. Porque dice humillarte tú mismo delante de Dios, humillarme yo mismo, que nos humillemos, que tengamos esa actitud de humillarnos delante de Dios. Cuando somos forzados a humillarnos por la situación, es como una humillación, muchas veces una humildad un poco relativa, porque en cuanto pasa la situación, otra vez volvemos al mismo punto, ¿no? Parece que no aprendemos y que tenemos que ser humillados constantemente. Y en esa actitud de que uno se humilla, pero es una humildad a veces un poco falsa, ¿no? El hombre también tiene la capacidad de sufrir y a veces sufre un tiempo esperando que pase la tormenta porque sabe que después de la tormenta vuelve la calma y otra vez vuelve a la misma situación. No era una humildad real, no había aprendido nada de la situación y cuando uno no aprende nada de una situación, pues tiende a repetirse hasta que uno acaba por aprender. Y esto puede ser así días, semanas, meses o años, ¿no? Cuando uno aprende algo, ya
algo cual superado, sigue avanzando. Cuando uno no lo aprende, vuelve otra vez la situación a darse una y otra vez. Por eso no es que algo me humille, sino que, como dice el verso, que nosotros nos humillemos delante de Dios, que nuestra actitud sea de humillarnos delante de Dios. Dice Primera de Pedro, capítulo 5, verso 6, bueno, lo tengo aquí. Dice el verso: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. No que Dios me tenga que humillar, sino que yo tenga esa actitud de aprender a vivir en humildad delante de Dios. La humildad de reconocer que si Dios no soy nada, la humildad de reconocer que necesito escuchar su voz. Ayer decía Antonio que veníamos a escuchar la voz de Dios, y espero que escuches la voz de Dios, porque si no será un retiro perdido, no porque la voz de Dios no haya venido, sino porque a veces estamos en tantas cosas, atendemos tantas situaciones personales que olvidamos a qué hemos venido. Y si salgo de un retiro sin haber escuchado la voz de Dios, pues vaya a un retiro. Salgo de un congreso, salgo de una predicación sin haber aplicado algo para mi vida, pues será un tiempo que realmente es perdido, cuando no debería de serlo. Qué diferente es cuando nos humillamos y cuando nos tienen que humillar. La elección no debería de ser me humillo incluso antes de que Dios me humille, que es buena, sino quiero vivir en esa humildad delante de Dios, de escucharle a Él cada día, escuchar qué tiene que decirme, escuchar cómo lo quiere hacer, que Él sea el principal. Y el verso dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y nos cuesta renunciar a eso, ¿no? Y debería ser una elección, elegir, humillar. La palabra de Dios nos enseña que Dios nos da la libertad de elegir, ¿no? Todos tenemos el libre albedrío, y por eso cuando ocurren muchas cosas, porque Dios permite a los seres humanos que elija lo que quiere hacer. Mi elección debería de ser humillarme delante de Dios. Debería de ser tener la libertad de elegir, pero elijo humillarme delante de Dios, no que la situación me lleve a ello, porque si no será tan temporal, tan corto, ¿no? Pasará muchas veces, conocerán la historia del junco y del roble, que se humilla, pero luego otra vez vuelve a levantarse. Pues está bien, pero volvió a levantarse, ¿no? Volvió otra vez al estado anterior. Situaciones que nos humillan, pasa el tiempo, volvemos a levantarnos y volvemos a ser los que éramos. Entonces, ¿dónde está el aprendizaje? ¿Dónde está el cambio? ¿Dónde está la transformación? Si voy a humillarme para obtener algo, pues eso no es una verdadera humildad. Sabemos que Santiago dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios y resistirá al diablo. Y una de las cosas que Dios me hablaba, para no repetir lo que se ha compartido ya, viendo la fórmula que Dios utiliza y cómo Dios está utilizando las cosas para permitir situaciones que sean mucho más grandes que nosotros, ¿no? ¿Cuántas veces caemos en lo mismo, en lo que cuando la situación es manejable ya la resuelvo yo? Y Dios tiene que permitir una que sea más difícil de manejar y aún intento manejarla. Y Dios tiene que permitir situaciones que son completamente imposibles de manejar. Nos humillan porque ¿qué puedo hacer yo siendo, ¿no? ¿Qué podría hacer siendo tan pequeño, tan poca cosa? Siendo, ¿no? Situaciones mucho más grandes de lo que uno es capaz, y viendo nuestra imposibilidad, y muchas veces después de probablemente haber buscado otras alternativas, haber llamado a uno, haber llamado a otro, haber preguntado a ver qué tú has hecho, qué ha hecho el otro, nos acordamos de Dios. Ha pasado un tiempo en el que hemos perdido el tiempo buscando soluciones alternativas en lugar de humillarnos delante de Dios y que sea mi primera alternativa y mi única alternativa. Pero eso también hay que practicarlo, como decía el hermano. Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro, ¿no? Pero nos cuesta y llevamos mucho tiempo en el Señor y sabemos muchas cosas, sabemos muchos versos, pero hasta que uno no le toca vivirlo, la situación es muy diferente. Y olvidamos el principio de todo: acerquémonos confiadamente al del trono de Dios para hallar gracia para el oportuno socorro, porque parece como una humillación tener que pedirle ayuda a otro, ¿no? Una vez puede sentirse humillado de tener que pedirle ayuda a otro. Y si es así, pues algo hay en mi corazón que tiene que cambiar. Y yo voy viendo, te hablo de mi vida, de cómo Dios va permitiendo las situaciones
que me van humillando. Antes eran como más distanciadas en el tiempo y ahora se van convirtiendo como más constantes y más intensas, cosa que pues cuesta de agradecer, gracias a Dios por ello, pero antes pasaba tiempo entre una situación y otra y ahora como que uno no ha acabado de salir de la última situación de humillación y ya está entrando en otra. Y al fondo ya se ve otra tormenta que se va acercando. No salgo de una y ya voy entrando en otra. Así que hay poco tiempo en el que el junco se puede poner de pie porque otra vez tiene que humillarse. Y ya cada vez menos de ponerse de pie porque y ya llegará un momento en el que el junco tiene que estar humillado, pero no por obligación, por elección. Porque elijo delante de Dios vivir humillado porque Dios me está llevando a eso. Son constantes, se van solapando una con la otra y hay veces que uno se levanta por la mañana y dice, Dios mío, a ver qué pasa hoy. Y cuando no ha pasado nada, dice, gracias Dios mío que hoy no pasó nada, pero mañana hay un nuevo día, un nuevo amanecer, a ver qué pasa mañana. Y cuando llega al final del día dices, ¿ves? Si es que no hay un día de paz, no hay un día de tranquilidad, siempre tiene que pasar algo, siempre tiene que romperse algo, siempre alguien tiene que, no sé. Y entonces otra vez tiene que uno volver humillado delante de Dios y decir, Dios mío, ¿qué hacemos? Las situaciones Dios las permite para que aprendamos y para que en nuestro crecimiento y en nuestro desarrollo vayamos adquiriendo el carácter de Jesús, que ya comentó Benito, que era manso y humilde, pero humilde por elección, no por obligación, es muy diferente, ¿no? Aquel que tiene que vivir humillado porque las circunstancias lo humillan, pero en realidad tiene orgullo todavía en su corazón, aquel que elige vivir humillado delante de Dios y dejar que Dios haga la obra y que Él sea el protagonista. Y como te digo, voy viendo que se hace cíclico y que antes eran los espacios más alargados y ahora son más acortados. Y como Dios va creciendo en que cada vez hay menos opción de levantarse porque ya hay otra que está llegando. Así que uno no sale de una y ya está entrando en otra. Mejor elegir vivo ya aquí. Total, ¿para qué voy a levantarme si mañana voy a tener que otra vez tumbarme? Pues decido vivir en esa humildad delante de Dios y dejar que Dios haga su obra. No puntualmente humildes, sino viviendo, como decía Jesús. Y cada vez veo que son más intensas también, que son más difíciles. Antes decía también Miquel. Por eso a veces se solapan las predicaciones, porque cuando uno predica de lo que está viviendo, pues estamos viviendo cosas parecidas, ¿no? Los ataques que hay en el ministerio y pues, los vivimos de manera parecida. Del más difícil todavía, ¿no? El más difícil todavía tiene la gracia de que lo que ayer parecía muy difícil, hoy parezca fácil, ¿no? Ahora miro hacia atrás y digo, bueno, aquello no era tan difícil. Comparado con lo de hoy, hoy es muy difícil y lo de ayer era muy fácil. Pero si me retrotraigo hacia atrás, aquel día era muy difícil. Así que Dios va haciéndonos crecer también a su manera, a su fórmula, como Él elige hacerlo. Pero sí es verdad que las situaciones se van haciendo cada vez más difíciles y uno requiere de más fe, de más oración, de más humillarnos delante de Dios, de más decir, Dios mío, si tú no lo haces. Y es curioso porque lo anterior, que parecía muy difícil, hoy parece fácil, ¿no? Así que cuando viene alguien que igual está comenzando, dice, eso no es nada. Si sabes la que te espera todavía, o sea, eso te va a parecer mañana, te va a parecer poco. Hoy te parece mucho, pero mañana que sepas que eso te va a parecer muy poco. Y viendo a los hermanos mayores a dónde han llegado, pues encima lo que espera, apunta a la montaña, todavía apunta a ser un poquito más difícil, porque la montaña abajo es más fácil, pero la montaña arriba es más difícil. Y me llevaba a leer en Mateo capítulo 8, verso 23. 3 textos que tienen cosas en común. Y él, entrando en la barca con sus discípulos, le siguieron, y aquí que se levantó en él un mar de tempestad. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. En medio de la tormenta, Jesús estaba tranquilo.
Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Y él les dijo: ¿por qué teméis, hombre de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, se hizo grande la bonanza, y los hombres se maravillaban diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Cuando la situación se complica y ves a otros que están descansados, uno anhela tener también aquello, porque las situaciones, como bien se ha dicho, a veces provocan miedos o saca a flote de miedos, temores, inseguridades, y ver a otro que tiene esa paz y que tiene esa capacidad de estar durmiendo en medio de la tormenta. Y también alcanzar esa paz de decir: mira, he hecho todo lo que me toca, ahora Dios sabrá lo que tiene que hacer, yo hasta aquí llego, porque a veces nos cargamos con cosas que no nos corresponden y queremos hacer cosas que solamente están en manos de Dios. Y a veces nos afanamos por cosas también. Y cuando no sucede algo por lo que estoy afanado que suceda, entonces me siento humillado, pero es que yo me he afanado por algo que no debería de haberme afanado. Vivir humillado delante de Dios es que dejar que Dios haga. Hasta aquí llego yo, y si Dios quiere, pues tiene que haga su parte, y si Dios no la hace, pues es que no era para mí y ya está, se acabó. Y si Dios me lo quiere dar, pues que me lo dé, y si no, pues gracias, Dios mío, porque no me lo das. Aprender a descansar y aprender como Jesús, a estar descansado en la situación. Cuando las situaciones son tan grandes, son tan difíciles, solamente Dios. ¿Qué haremos? ¿Qué podremos hacer? Nada. Y Dios las permite para que nos humillemos y vivamos humillados delante de Él. Y aquí los discípulos decían: que perecemos. Que perecemos, Señor. En Hechos, en la historia de Pablo con el viento en la barca, dice un verso que habían perdido toda la esperanza, ¿no?, de poder salir vivos de allí. Y en Génesis, seguro que conoce la historia de Abraham y del sacrificio. En el último instante, cuando ya Abraham tenía su mano levantada, cuando Dios viene y le dice: para. Y las tres me llevan a cómo Dios lleva a veces las cosas hasta el último instante, ¿no? Alguien habló antes de los deportes, del que mete el gol en el último momento, ¿eh? Todo cambia. Todo ha cambiado en un solo segundo. Y veo que la mano de Dios como le impide a Abraham, que iba a llegar hasta el final y estaba dispuesto. Y en el último instante, cuando ya es al final, Dios para. Cuando ellos ya creían que perecían, entonces Jesús se levanta y para la tormenta. Cuando la historia de Pablo se levanta y dice: va a suceder esto porque Dios me ha hablado. Y no es un Dios del último minuto, es un Dios que sabe cuándo tiene que esperar. Y si lo piensas, pues tiene mucho sentido, aunque la espera desespera. Tiene sentido que si Dios quiere hacer una obra, la lleve hasta el final del todo. Porque si Abraham sale con 3 o 4 animales para sacrificar, pues no es lo mismo. Ya, ¿dónde está el sacrificio? ¿Dónde está la situación? Dios muchas veces, y me lleva a reflexionar sobre esto, porque hasta el último instante Abraham había levantado su mano, estaba dispuesto. Para ti y para mí diríamos: ¿por qué no lo hizo antes? ¿Por qué no lo hizo antes? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero Dios utiliza hasta el último instante, y a veces cambia las cosas en el último instante, y a veces cambia las situaciones en el último instante. No es agradable, pero es la obra de Dios. Le diremos al alfarero cómo tiene que hacer su trabajo. Dios esperando hasta el último instante o hasta el instante adecuado. Y eso es humillante, pero es que es necesario. Si le hubiese aportado otras soluciones a Abraham, pues no estaríamos hablando hoy de esa situación como una situación de enseñanza, sino que Dios te lo dice pero luego no te lo hace. No, Dios te dice que lo hagas y te hace esperar muchas veces hasta el final del todo, porque en el último instante es cuando Él tiene la posibilidad de cambiarlo todo. Y uno se siente humillado muchas veces por las situaciones, pero ¿cómo aprender humildad si Dios no me humilla? La humildad no se ofrece humillando a otros, sino humillándose uno mismo y humillándonos delante de Dios. Y si has sufrido estas situaciones, pues verás que cada vez van a más, o por lo menos yo.
No salimos de una y ya entramos en otra, y ya entramos en otra, y ya entramos en otra. Y no hay otra manera de aprender. No hay otra manera. Y el que Dios lo lleve hasta el último instante, cuando uno lo lee a Abraham, qué bonito. Pero cuando te toca vivirlo, pero ahí está la esperanza. La esperanza no se pierde. En el fútbol se dice que hasta el último segundo, ¿no?, hay esperanza. Y cuando uno ha confiado en Dios y ha hecho lo que tiene que hacer, solo queda que Dios haga su obra. Y esperamos y confiamos en que Dios traiga solución a las situaciones, aunque a veces las lleva hasta un instante muy avanzado y a veces uno se puede desesperar, pero Dios sigue estando ahí, como también se ha comentado. Dios mío, yo te ruego que tú nos sigas enseñando no a ser humillado por las situaciones, sino a elegir humillarnos delante de ti, confiando y descansando, Dios mío. Aunque tú utilices las situaciones para humillarnos, Dios mío, Señor, no pelear contra la situación, sino saber que tú estás con nosotros, que tú nos sigues enseñando cada día. Aunque a veces nos desespera el no ver la acción, confiamos porque vemos que tú muchas cosas las has hecho en el último instante, cuando ya los discípulos estaban desesperados, cuando creían que iban a perecer, cuando ya no tenían esperanza, cuando ya parecía que no iba a pasar, hiciste algo que lo cambió todo. Ayúdanos a no afanarnos por nada, a dejar nuestra confianza puesta en ti hasta el último instante, hasta el final del todo, hasta que ya no haya, porque sabemos que tú muchas veces obras al final del todo, aunque nos cueste, dando las instrucciones que tenemos que hacer o qué no tenemos que hacer, Dios mío, Señor. Que no sea negligencia nuestra, que no pase por delante de nosotros y miremos para otro lado, sino que hagamos la parte que tú quieres que hagamos y dejemos que tú, confiemos en ti, Dios mío, Señor. Que tú hagas tu parte, humillando nuestra ansiedad, humillando nuestro afán, humillando nuestros deseos, humillando nuestros anhelos, humillando nuestra posición, humillándolo todo, para que todo el mundo tenga claro que tú eres el que ha actuado y no es obra de hombre, sino obra de Dios. En el nombre de Jesús.